Para poder estudiar los métodos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas, yo lo que les hice es un cuadrito como resumen para tener en cuenta donde cuando hablamos de la separación de mezclas heterogéneas, los métodos que se aplican son métodos mecánicos. ¿Qué significan métodos mecánicos? Que se utilizan aparatos o pequeños utensilios para poder llevar a cabo la separación. En general van acompañados por alguna fuerza mecánica o por acción de la gravedad, por eso se denominan así. En cambio, cuando se tienen mezclas homogéneas, donde me he dado cuenta que he cometido un error en la transparencia, porque he puesto heterogéneas de nuevo, así que por favor corrijan, se utilizan métodos de fraccionamiento, donde va a poder permitir fraccionar entre esos componentes que conforman la mezcla. Y para eso se van a utilizar aparatos determinados. Vamos a comenzar con los métodos de separación de mezclas heterogéneas, que son, por ejemplo, la tamización. Tengo que tener en cuenta para qué puede servir ese método. Ese método significa cuando yo tengo dos sólidos en donde las partículas de cada sólido tienen diferente tamaño. Eso quiere decir que uno tiene las partículas más pequeñas y otro más grandecitas. Entonces, lo que se hace es colocar una malla de metal, o también se denomina tamiz. Entonces, cuando se produce esa separación, las partículas de mayor tamaño van a quedar enganchadas o atravesadas en esa malla o tamiz, y aquel sólido de menor tamaño va a pasar, o sea, a atravesar esos poros del tamiz. Un ejemplo sería arroz con harina. Bien, la harina va a atravesar los poros, en cambio el arroz va a quedar retenido. Cuando hablamos de la filtración, es para poder separar un sólido de un líquido, haciendo pasar a esta mezcla homogénea a través de lo que se llama un filtro. Entonces la fase líquida va a atravesar el filtro, mientras que la fase sólida va a quedar retenida. Un ejemplo sería cuando uno prepara el café y filtra ese café, o sea, las cafeteras, ese es un ejemplo. Vamos a continuar con la levigación, que es para poder separar dos fases sólidas que contengan diferentes densidad. En lo que consiste, como les dice el apunte, es en hacer pasar agua corriente, donde el componente más liviano es el que se va con el agua esa atravesada, mientras que queda retenido el componente más pesado. Un ejemplo sería, que es un ejemplo industrial, cuando se hace la extracción de oro, que oro es el componente más pesado, para separar de esas arenas en el cual está mezclado. Después tenemos la decantación, que es para poder separar sólido de un líquido también, o dos líquidos inmiscibles entre sí. Quiere decir que no se mezclan. Un ejemplo es el agua y el aceite. Para ello se utiliza un aparato de laboratorio que se llama ampolla de decantación, donde se va a producir esa separación, y como tiene una abertura abajo, se va a poder recuperar el agua que va a estar abajo porque el aceite está arriba. Con respecto a la centrifugación, es para separar un sólido de un líquido. Es cuando ese sólido tiene partículas extremadamente pequeñas, y se utiliza como un aparato, una centrífuga, que funciona a elevadas velocidades. Un ejemplo sería, por ejemplo, la sangre. Cuando nos vamos a hacer un análisis, se debe separar entre la parte sólida, que son las células, y la parte líquida, que representa al suero. Bien, o también puede ser en un examen de orina, pasa exactamente lo mismo. En la imantación quiere decir que uno de los componentes
tiene que tener propiedades magnéticas para que pueda ser recuperado por un imán. Bien, o sea, tiene que ser un metal. Respecto a la disolución, es un método que se basa en las diferentes solubilidades que tienen los componentes de una determinada fase a un solvente adecuado. Por ejemplo, si yo tengo una sal que sea muy soluble en agua, por ejemplo el cloruro de sodio, y que lo tenga con llaves de hierro. Bien, yo sé que el cloruro de sodio es soluble y el hierro no. Entonces yo puedo disolver en agua el cloruro de sodio y de esa manera lo voy a poder separar del hierro. La flotación es otro método para poder separar mezclas heterogéneas donde ese sólido tiene que ser insoluble en agua, bien, para que cuando yo le agregue agua, ese sólido va a flotar y se lo va a retirar con una espátula, con una cuchara o cualquier material. Y después la sublimación viene a ser que cuando yo tenga un sólido que tenga la capacidad de sublimar. ¿Qué significa la capacidad de sublimar? Que pueda pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Bien, entonces, el yodo, por ejemplo, es un sólido que tiene esa capacidad de poder pasar del estado sólido al estado gaseoso. ¿Cómo se hace? Hagamos de cuenta que esté junto con arena. Bien, entonces se eleva la temperatura y de manera tal que va a permitir que el yodo pase al estado vapor y luego que se lo recupera en estado vapor, toma contacto con una superficie fría y se vuelve a tener yodo en estado sólido, pero ya separado de ese otro componente en la mezcla. Y con respecto a las mezclas homogéneas, que hablamos de métodos de fraccionamiento, tenemos la destilación simple, que la voy a explicar cuando explique el destilador, que es cuando tenemos un sólido con un líquido. Después tenemos la destilación fraccionada, con dos líquidos miscibles entre sí, y la cristalización para poder separar un sólido de un líquido.